Muy buenas noches, hoy es 29 de abril, yo soy Memo Flores e iniciamos Noticias a Tiempo. Este martes la Casa Blanca lanzó duras críticas, pero ahora no fueron contra algún rival comercial, tampoco fueron contra China, fueron contra Amazon. Y el presidente Donald Trump llamó personalmente a Jeff Bezos para quejarse. La razón: la empresa consideró mostrar el costo de los aranceles directamente en los precios de algunos de los productos que comercializan a través de su plataforma. La idea aún no se ha implementado, pero bastó que se filtrara la simple intención para que Donald Trump entrara en cólera y levantara el teléfono. Según datos de altos funcionarios citados por diversos medios en Estados Unidos, el presidente se comunicó con Bezos en la mañana para expresarle directamente su molestia. Lo que Amazon planeaba, o al menos discutía, era señalar cuánto del precio final de sus artículos se debe a los nuevos impuestos a las importaciones en Estados Unidos. Recordemos que en los últimos meses Donald Trump impuso un arancel del 145% a las importaciones chinas que llegaban a Estados Unidos y un arancel del 10% a las importaciones de todos los demás países que comercializan con los Estados Unidos. La secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, calificó la posible medida como un acto hostil político, y aseguró que ya se habló del tema con el presidente. Take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing. Inmediatamente, un portavoz de Amazon dijo que la medida nunca se consideró implementar en el sitio principal de Amazon y que no se ha aplicado en ninguna de sus plataformas. Sin embargo, admitió que se discutió incluir el cargo de importaciones en ciertos productos de otra plataforma alterna de Amazon, Howl, el sitio derivado que vende artículos por menos de $20. Por ahora, el cambio no se ha implementado, pero a Donald Trump vaya que se le cayeron algunos cabellos. Y el ataque, aunque no quedó ahí, vaya que estuvo duro. Leavitt también citó un informe de Reuters del 2021 sobre la supuesta colaboración entre Amazon y una rama de propaganda china que habría censurado reseñas en su sitio web chino relacionado con los discursos del presidente chino Xi Jinping. Cuando se le preguntó si este episodio afectaría las relaciones de Trump con Bezos, Leavitt evitó hacer comentarios al respecto. Bezos ha intentado mejorar su relación con el presidente de Donald Trump durante su segundo mandato. Lo felicitó tras su reelección en la cena de la Casa Blanca. Fue asistente a la cena de la Casa Blanca. Amazon, por su parte, donó $1 millón al fondo inaugural del presidente y la empresa está produciendo un documental para la esposa del presidente, Melania Trump. Por cierto, le pagó $40 millones. Pero no todos fueron elogios. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de Bezos ha caído $30 mil millones de enero a la fecha. ¿A qué se debe? A las políticas arancelarias de Trump y a la baja del consumo en el mercado. Vámonos ahora con información nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy lo que ayer les anunciamos. Durante su conferencia matutina, dijo que México entregará agua a Estados Unidos, pero solo hasta donde se pueda. Vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó ver, como ya lo comentó, que dadas las últimas lluvias en Tamaulipas se permitirá una entrega previa de agua
para cumplir con el acuerdo con los Estados Unidos. Esto sin vaciar las presas internacionales. Dijo también que su gobierno trabaja en mejorar la eficiencia de los sistemas de riegos, principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila. Esto permitirá reducir el consumo de agua en estas regiones y facilitar el cumplimiento del tratado futuro de este tema del agua con los Estados Unidos. Insistió la presidenta en que México ha dejado de entregar agua en los últimos ciclos debido a la sequía y aseguró que se realizó un análisis técnico para determinar cuánto líquido se puede aportar sin comprometer el abasto nacional. Seguimos con información de la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay nada grave en la refinería de Dos Bocas, no hay ni petróleo. Descartó un sabotaje y aseguró que pronto recuperará su producción de 100,000 barriles diarios. ¿A poco sí hay producción? Es un tema no así como lo planteas. Y si gustan, le pedimos a Víctor que venga a informar con todo detalle. ¿No sería un sabotaje? Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ahora ya no sirve la refinería y no. Es algo menor y está produciendo prácticamente 100,000 barriles diarios. ¿Actualmente está produciendo la refinería? Estaba produciendo 100,000 barriles diarios y está por reanudarse. No hay nada grave. Qué buena noticia. Yo no sabía que estaban produciendo ya petróleo. Muy bien. Pero bueno, como ya vimos, la presidenta aplicó la famosa Lili Téllez. No supo qué responder y sugirió que fuera el titular de Pemex, Víctor Rodríguez, quien diera los detalles sobre lo que ocurrió en la refinería. Solicito a mi equipo legal que por favor explique, no solo que den la documentación al periodista, sino que también le expliquen ampliamente. Muy bien, y más de la presidenta seguramente mañana saldrá a rechazar lo que acaba de informar la CEPAL. Hoy, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe recortó la previsión de crecimiento para México en 2025. Pasó del 1.2% estimado en el pasado diciembre a un 0.3%. Es una reducción de 0.9 puntos porcentuales. Este nuevo cálculo de la CEPAL va en línea con lo que están proyectando otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que anticipa una contracción del Producto Interno Bruto para México del 0.3. Por su parte, el Banco Mundial prevé un crecimiento nulo y otros organismos internacionales estiman apenas un 0.5% de crecimiento. Pero como ha ocurrido en otras ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum seguramente rechazará estos pronósticos, y porque no sería raro, y decir que están equivocados y que no conocen la realidad de la economía mexicana. Vámonos ahora a temas de sarampión. Le hemos dado seguimiento en este programa durante las últimas semanas, durante los últimos 2 meses. 38.5% se incrementaron los casos de sarampión durante la última semana en el país. Hoy, durante la conferencia mañanera, el secretario de Salud, David Kerchenovich, presentó la actualización del panorama epidemiológico del sarampión en nuestro país. En 2024, en México se notificaron 3.433 casos probables de sarampión y rubiola, con una tasa de incidencia de 2.6 casos por cada 100,000 habitantes. Se identificaron 7 casos confirmados de sarampión, los cuales fueron 2 importados en el país y 5 en la Ciudad de México, otro más en Guanajuato. Según el secretario de Salud, se han identificado 2.019 casos probables de sarampión. De estos, 583 han sido confirmados a nivel nacional. El estado norteño de Chihuahua es la entidad con más casos confirmados, 560. El 96% de los casos de sarampión a nivel nacional están en Chihuahua. Lo raro de esto es que estos números no coinciden con el reporte del gobierno, pero del estado de Chihuahua. El reporte estatal con corte del 28 de abril habla de 761 casos confirmados. Es decir, casi 200 más de los que reconoce el gobierno federal. La situación se agrava rápidamente. El viernes aquí reportábamos 605 casos con datos oficiales estatales. Eso fue el 25 de abril. Hoy, 4 días después, ya hay 156 casos más.
El municipio más afectado sigue siendo Cuauhtémoc, con 385 casos. Le sigue la ciudad capital, Chihuahua, con 128 y Riva Palacios con 47. Lo único bueno es que al parecer la epidemia del sarampión pudiera estar controlada en territorio chihuahuense. La mala es que al parecer está descontrolada dentro del territorio chihuahuense. Por cierto, este dato es muy importante. 93% de las personas infectadas, hombres y mujeres con sarampión, no tenían ninguna vacuna. El secretario de Salud, David Kerchenovitz, presentó también datos sobre tosferina. Declaró que se han presentado en el país 809 casos positivos y ya, desgraciadamente, 48 fallecimientos, todos menores de edad. Y vámonos ahora a información en materia de seguridad. El fiscal general de la República dio una conferencia de prensa. Salió a darla de frente a muchos medios. ¿Para qué? Para hablar del caso del rancho Izaguirre en Jalisco. El problema es que no dijo nada nuevo. Primero confirmó que el rancho Izaguirre no funcionó como un crematorio clandestino. ¿Había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante. Ahí está. Esa vasija estaba en un pequeño montículo que encontraron las autoridades, tanto de Guardia Nacional como de las autoridades locales. Se me hace que el fiscal general de la República quería un crematorio tipo Funerales Martínez. Es decir, no era un crematorio clandestino. Fue lo que dijo el fiscal, pero sí confirmó que se encontraron fogatas y fragmentos óseos muy antiguos. Casi manda a llamar al Instituto de Antropología e Historia. Según él, esto no es una prueba de cremación. Total, el fiscal informó lo mismo que hace ya semanas nos había dicho el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. La misma narrativa de aclararnos lo que es y lo que no es. Es decir, están tercos con la narrativa de que no es un campo de adiestramiento. Perdón, de que es un campo de adiestramiento, pero no un campo de exterminio. Y como ya es costumbre, el fiscal aventó la bolita al gobierno de Jalisco, a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco advirtió desde el 2021 sobre actividades ilícitas en el rancho Izaguirre, pero que las autoridades locales no actuaron. Fue hasta septiembre del 2024 que la Guardia Nacional realizó un cateo, detuvo a 10 personas, rescató a 2 civiles y localizó un cuerpo sin vida que se tomó el control de este rancho para después perderlo. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales, es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Ok, nuevamente la culpa es de la Fiscalía Estatal, ahí en Jalisco. Pero la pregunta es, si la Fiscalía General de la República, el gobierno federal, ya sabían de la existencia del rancho, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué confiar tanto en una fiscalía que ha dado siempre tan pobres resultados? Para terminar todo esto, el fiscal tuvo un buen agarrón con una reportera que acudió a la conferencia de prensa, que lo cuestionó por permitir el acceso a la prensa a una zona de un crimen. ¿En esa reunión? ¿Cuál era la intención? Usted, ¿Y por qué taparon los hoyos? Sí. Porque el fotógrafo ubica dónde están los hoyos y estaban tapados. Una pregunta por cada vez. ¿Por qué nosotros
¿Me quiere, por favor, repetir la primera pregunta? Sí, ¿por qué nos invitaron al rancho si todavía había evidencias? ¿Cuál era la intención? ¿Y por qué nos presentaron un rancho con hoyos tapados? Porque los hoyos donde las buscadoras encontraron ya estaban tapados. ¿Por qué los invitamos? Acuérdese usted, y lo tenemos grabado, que yo dije con absoluta claridad que ese rancho estaba bajo la potestad legal del gobierno de Jalisco y que le íbamos a pedir su autorización a la Fiscalía de Jalisco para que ustedes pudieran entrar. Que si la Fiscalía de Jalisco, que era la que tenía la posesión legal de ese inmueble, lo permitía, nosotros ayudaríamos para su presencia. Ellos lo permitieron. Esa pregunta que usted me hace solamente la pueden contestar ellos. ¿Pero para qué nos invitó? O sea, ¿usted qué quería que viéramos? ¿Los hoyos tapados de un rancho para que nos hiciéramos a la idea de que no había nada? No, los invité porque muchas personas deseaban poder conocer ese lugar, por esa razón. A ver, resumiendo. Se confirma que el rancho Izaguirre en Jalisco era un rancho de adiestramiento. No había un crematorio, dice la Fiscalía General de la República. Se confirma que la Fiscalía y el Gobierno Federal, la Guardia Nacional, desde el 2021 tenían conocimiento de este rancho Izaguirre, que estaba en control del gobierno estatal, que la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, del Estado de Jalisco, había denunciado al rancho Izaguirre, pero nadie hizo nada. Dicen que es un rancho de adiestramiento, pero que eso no es un rancho de exterminio. Y lo que yo siempre he dicho, ¿acaso este rancho de adiestramiento del crimen organizado no es un sinónimo de acabar con los sueños y exterminar la historia de miles de jóvenes mexicanos? Actualmente hay 14 procesos abiertos por delincuencia organizada y desaparición de personas, incluyendo a 3 ex policías municipales. El fiscal advirtió que se girarán más órdenes de aprehensión contra autoridades locales involucradas. Y donde está bueno el agarrón es a nivel presidencial. El expresidente Ernesto Zedillo, nada célebre, respondió este martes a los comentarios que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer sobre el artículo que publicó Zedillo, que critica la reforma al Poder Judicial y sus efectos sobre la democracia mexicana. Este lo publicó en la revista Letras Libres. En una carta difundida en diversas redes sociales, el exmandatario acusó a la presidenta de recurrir a las calumnias y a las descalificaciones, al igual que lo hacía su antecesor Andrés Manuel López Obrador. El presidente le solicita que en lugar de presentar argumentos, que mejor presente argumentos frente a lo que él ha denunciado desde septiembre del año pasado. Zedillo reiteró que en su opinión la democracia en México ha sido destruida por Morena, bajo las instrucciones de López Obrador, a quien se refirió como el dirigente real del movimiento. Además, le propuso algo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le propuso que las megaobras como del sexenio anterior, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, sean sometidas a una auditoría independiente, internacional. Señaló el sobrecosto de los daños los daños ecológicos del Tren Maya. Todo esto recordados y realizados durante la administración de López Obrador. También solicitó que se auditara la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que causó un daño millonario al erario mexicano. El exmandatario mencionó que en su momento la crisis económica de su gobierno fue auditada y consideró ese mismo método debería aplicarse ahora para las obras de López Obrador. ¿Qué tal? Y en información de la Ciudad de México, más pinchazos en el transporte público. Este lunes, 2 reportes nuevos de pinchazos. El primer caso se registró en la estación Pino Suárez, en la línea 1 del metro. Antonio, un joven que se dirigía a su trabajo, reportó haber sentido un pinchazo. El joven fue trasladado al Hospital de Especialidades Toxicológicas del IMSS. De acuerdo con sus padres, Antonio presentaba mareos y pérdida de sensibilidad en las piernas. El segundo incidente ocurrió en la línea 5 del Metrobús, en la estación San Juan de Aragón. Otro joven reportó un piquete mientras hacía su transbordo de la línea 6. La víctima fue atendida por paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas para posteriormente ser trasladado al Ministerio Público en la misma alcaldía.
Ante estos hechos, se informó que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ya trabaja en conjunto con el sistema Metro y Metrobús para activar protocolos de atención inmediata a los jóvenes, a las personas que reporten este tipo de incidentes, este tipo de pinchazos que se han hecho cotidianos durante las últimas semanas allá en el sistema de transporte Metro en la Ciudad de México. Vámonos a información en materia económica. Después de 7 años, el Banco de México entregará un remanente al gobierno por un monto simbólico, pero son muchos miles de millones de pesos que tendrá más o menos a su disposición Claudio Sheinbaum. El monto simbólico que transferirá el Banco de México al gobierno federal son nada más y nada menos que 17,994.8 millones de pesos. La transferencia va a caer a las arcas de la Secretaría de Hacienda antes del 30 de abril, va a ser su regalo del Día del Niño. ¿De dónde vienen estos remanentes? Son producto de sus ganancias cambiarias y operativas del ejercicio 2024. Esto se debe a que Banxico, por otra parte, destinó 737 mil millones de pesos para cubrir las pérdidas acumuladas de años anteriores, luego de una racha de pérdidas desde el 2017. Solo el excedente final, tras saldar esa deuda interna, puede considerarse como un remanente disponible para la Secretaría de Hacienda. Estos remanentes, estos 17 mil millones de pesos, no son ingresos recurrentes, ni garantizados. Dependen en gran medida de factores externos como el tipo de cambio y la rentabilidad de las reservas internacionales que tiene el país. Pero bueno, les dije que más o menos estaban disponibles para el gobierno de Claudio Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no puede hacer uso de ellos, de esos 17 mil millones como quiera. Porque según la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 19 bis, precisa que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, deberá destinar cuando menos el 70% de los ingresos que corresponden a remanentes de operaciones del Banco de México para el pago de deuda contra ejercicios fiscales anteriores. Y seguimos con la Secretaría de Hacienda. Más ingresos. Más de 9 millones de declaraciones anuales de personas físicas han recibido el Servicio de Administración Tributaria en los últimos meses. Esto representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año pasado. De esas declaraciones, 6.2 millones han solicitado saldo a favor y el SAT ya ha revisado 4.2 millones, lo que ha permitido devolver 22.456 millones de pesos a los contribuyentes. El SAT también destacó que el tiempo promedio de devolución se ha reducido drásticamente, pasando de 40 días a solo una semana. El plazo para presentar la declaración anual vence el próximo miércoles 30 de abril y los contribuyentes rezagados van a recibir sanciones. Y vámonos ahora a información en materia de seguridad. Un nuevo golpe al crimen organizado. ¿En dónde? En Sinaloa. Elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República, destruyeron un laboratorio clandestino, presuntamente operado por los Chapitos. Fue en las inmediaciones del poblado La Palma, Sinaloa, donde las autoridades encontraron un narcolaboratorio dedicado a la elaboración de drogas sintéticas. En el lugar aseguraron aproximadamente 250 kilos de metanfetaminas en proceso de secado, 650 litros de precursores químicos, más de 2 toneladas de precursores sólidos, además de cilindros de gas, bidones, quemadores y equipo para la producción de diversas drogas. La Marina confirmó que todo fue destruido en el sitio, bajo la supervisión de ministeriales. Y vámonos con la información de Nuevo León. La hija del influencer conocida como Lupita TikTok, fue hospitalizada de emergencia en Nuevo León hoy por la mañana, con un cuadro de deshidratación y desnutrición. Lo confirmó Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, directora del DIF estatal. También se abrió una investigación para determinar si hubo negligencia en el cuidado de la menor. En este caso en específico, ustedes me lo habían estado reportando. Cuando nació la bebé se hicieron las investigaciones. No parecía que había nada erróneo y había adultos que sí podían cuidar de la bebé. Ayer que me reportan que la bebé ingresa al hospital, se empiezan a hacer investigaciones y se empieza a investigar también el estado de salud de la bebé y pues se dan cuenta que hay un tema de negligencia. Sin embargo, había muchas investigaciones más que hacer. El día de hoy se citaron en capullos a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio.
¿ok? No es un tema de que queremos quitar o no a la bebé, hay un tema de consumo de sustancias que no es aceptable para una bebé recién nacida. Hay que cuidar el interés superior de las niñas. En este caso, si los padres se confirman que consumen sustancias, drogas, pues hay que cuidar al menor. La situación es delicada. El DIF está considerando como última medida trasladar a la menor al centro Capullos. Según Mariana Rodríguez, como ya lo vimos, lo que buscan es garantizar su bienestar, no separarla de su familia. Si hay otras opciones viables. Al momento la bebé permanece hospitalizada y bajo observación permanente médica. Por su parte, los padres de la menor han ofrecido declaraciones a través de medios de comunicación y plataformas sociales compartiendo actualización sobre el estado de salud de su menor, una niña de menos de un mes de nacida, poco más de un mes de nacida. Y vámonos con información del cónclave. Yo les digo, antes del 10 de mayo tenemos que tener al nuevo Papa. El cardenal Giovanni Angelo Becciu, condenado a 5 años y medio de prisión por corrupción y malversación del Vaticano, al cual, por cierto, el Papa Francisco le quitó todos sus derechos, anunció que no participará o que no busca participar ya en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Aunque defendió su derecho a votar, Becciu terminó cediendo. Dijo que da un paso atrás por el bien de la Iglesia. Eso sí, insistió en su inocencia, como lo ha hecho desde el inicio del escándalo de corrupción de su parte. La renuncia llega días después de que se revelaran 2 cartas del Papa Francisco, una en el 2023 y otra más reciente en plena crisis de salud, donde el pontífice dejó claro que no quería a Becciu participando en el cónclave. Y regresamos al continente americano del lado de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, como tanto le gusta, firmó otra nueva orden ejecutiva. Ahora es para obligar a los conductores de camiones en Estados Unidos a que hablen inglés. La medida, según el presidente Donald Trump, es una medida para garantizar la seguridad pública. And then the third executive order, which actually speaks to the heart of your question earlier about the Uber drivers, will be a order directing the Department of Transportation to include English literacy tests for our truckers. This is a big problem in the trucking community that, unless you're in that community, you might not know, but there's a lot of communication problems between truckers on the road, with federal officials and local officials as well, which obviously is a public safety risk. So we're going to ensure that our truckers, who are the backbone of our economy, are all able to speak English. That's a very common sense policy in the United States of America. So the president will be signing that later this afternoon. Otro nuevo golpe a la comunidad migrante en Estados Unidos, porque hay muchos conductores, muchos migrantes que se dedican a la conducción de automotores, de vehículos de carga allá en los Estados Unidos. Vámonos ahora con información, más información de Canadá, ahora de América, pero ahora en Canadá. Hubo elecciones y ganó el Partido Liberal, pero la cosa no da mucho para celebrar. Mark Carney será el nuevo primer ministro. Actualmente es primer ministro en funciones. Compareció esta madrugada, cerca de las 2 de la mañana, hora local, frente a simpatizantes en Ottawa, allá en Canadá. El reto para Carney es gigante. Por un lado, la tensa relación con Estados Unidos. Según el primer ministro canadiense, el modelo de cooperación bilateral del pasado quedó atrás. Pero con Donald Trump, que ataca a Canadá casi a diario, con aranceles, con amenazas, incluso con comentarios como el que se refiere a integrar a Canadá como un estado más de la Unión Americana, todo se puede esperar. Por otra parte, además, Carney no tiene mayoría. Está solo. Su partido llegó debilitado. El Partido Liberal ganó 167 escaños. Para gobernar con mayoría absoluta necesita 172. Se quedó a 5 de la mayoría. A Mark Carney le tocará gobernar como minoría, con un parlamento dividido y con un Trump enfrente listo para presionar. Una victoria que a muchos ha llamado a revisar si es un regalo envenenado. Y en información de la península ibérica, en España, al parecer poco a poco están volviendo a la normalidad, después de un histórico apagón eléctrico que paralizó al país por más de 10 horas. No solamente fue España, fue Portugal, fue partes de Francia e incluso mencionan que partes de Alemania.
Aunque el servicio eléctrico ya se ha restablecido en su totalidad, el origen del fallo sigue siendo un misterio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como lo informamos el día de ayer, calificó el apagón como una durísima prueba para España, y aseguró que su administración llegará al fondo para establecer los hechos. El fenómeno fue alarmante. En solo 5 segundos desaparecieron 15 gigavatios de energía del sistema eléctrico de España. Es el equivalente al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo al momento. Hasta ahora no se ha descartado ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un ciberataque. Las consecuencias económicas del apagón, devastadoras. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales estimó que el país perdió el equivalente al 0.1% del Producto Interno Bruto, algo así como 1.600 millones de euros. Además, afirmó que las refinerías permanecen aún detenidas y que permanecerán semanas detenidas y que se requerirá inversiones millonarias para reemplazar la infraestructura afectada. Por otra parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos calculó en 1.300 millones de euros las pérdidas sufridas por la baja en la producción y los servicios que se dejaron de proporcionar en empresas y en negocios en el país. Y vámonos ahora a México, porque la cuenta regresiva hacia el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, bueno, México va a ser 8 partidos, ya comenzó. Y la Ciudad de México ya se prepara para recibir a los turistas. Se estima que habrá más de 1.2 millones de visitantes en la capital del país durante el torneo, lo que impulsará un crecimiento del 20% en infraestructura y alojamiento según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Aunque la ciudad ya cuenta con más de 102,000 habitaciones hoteleras, autoridades y empresarios advierten que la oferta no será suficiente para atender el flujo tan grande de asistentes, especialmente alrededor del Estadio Azteca, tercera vez que es estadio mundialista, el primero a nivel mundial que por 3 ocasiones será estadio mundialista. Este estadio albergará 5 partidos y tiene una capacidad cercana a los 80,000 espectadores. Todo esto está provocando una gran inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios, remodelaciones hoteleras y proyectos interiorismos con el objetivo de elevar la calidad de la experiencia turística y cumplir con los altos estándares que exige un evento de clase mundial. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Mucha información nacional, internacional, hasta deportiva. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. El día de mañana, en punto de las 8 de la noche, yo soy Memo Flores, esto fue Noticias a Tiempo. Mañana a las 8 de la mañana, a tiempo matutino, a la 1 de la tarde, a tiempo central. Que tengan ustedes excelente noche.